Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí, les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que pasan a visitar tan amablemente mi página Maestros Paquito Nali y van a encontrar estrategias de enseñanza-aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos muchas actividades, dinámicas, canciones, cuentos, método didáctico, cómo trabajar, por ejemplo, la investigación cuantitativa y cuantitativa, las matemáticas aplicadas a la vida cotidiana de las personas. También tenemos un examen de filosofía, tenemos cómo trabajar las técnicas Freinet y muchas actividades de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos algunos contenidos que nos subimos en YouTube y que los tenemos en la página Maestros Paquito Nali. Muchísimas gracias por su apoyo y su atención. Denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Hoy vamos a ver qué son las imágenes mentales. Una imagen mental es concebida como una representación de origen perceptivo o de un recuerdo o una experiencia que puede haber sido imaginaria o vivida, es decir, en sentido figurado, o que la puede haber vivido. Constituye un producto sensorial y perceptivo del cerebro, representativo de la mente y caracterizado por la variedad y forma de colores y temáticas. La creación de una imagen mental implica hacer una pausa durante la lectura para reflexionar y visualizar. Es posible que crea que la lectura debe realizarse rápidamente y sin pausas, pero cuando nos ponemos a leer, pues podemos ir imaginando lo que el escritor nos está diciendo. Por ejemplo, si nos dice de un paisaje, de un bosque, de una casa, pues lo estamos imaginando. Las primeras son aquellas que perciben la forma directa de un modo visual, siendo un referente real. En cambio, las imágenes mentales no son materiales, son inmateriales. Son aquellas que crea la mente y por tanto no tiene soporte físico. Así son de carácter más personal. Cuando nosotros empezamos a leer un libro, vamos viendo qué es lo que está pasando dentro de nuestro libro. Las imágenes forman parte de los componentes que no deben faltar en ninguna área de nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros vayamos viendo qué son las imágenes mentales. En la actualidad existen numerosos formatos de imágenes para grafitos, para ver fotos, donde las representaciones, funciones varían considerablemente. En términos generales se pueden distinguir los tradicionales mapas, los cuentos, los libros, y pues la imagen se compone de muchos puntos concretos, es decir, de píxeles. Cuando menor sea la dimensión de dichos píxeles y cuantos más haya o mayor resolución de calidad que haya a través de las imágenes reales y de los objetos de la vida cotidiana. Y cuando ya nosotros lo tenemos dentro de nuestro cerebro, pues lo estamos imaginando. Por ejemplo, al leer algún libro de historia, estamos imaginando todo lo que el autor nos está diciendo para ir representando en nuestro cerebro las imágenes mentales. Cuando escuchamos hablar sobre el pensamiento, podemos asociar muchos conceptos al respecto, como reflexión, recuerdo, ideas, creencia. El pensamiento es un sentido psicológico. Tiene que ver con una actividad mental que es parte de lo cognitivo, es decir, la capacidad del ser humano de reconocer las cosas y de imaginar situaciones en nuestra mente. Lo cognitivo viene del latín cognitio, acción y efecto de conocer, mientras que el pensamiento es la acción y efecto de pensar. Se asocia la cognición a la manera en la que la persona piensa. Ambos conceptos se refieren a todas las actividades mentales asociadas con el procedimiento de la información, comprensión, memoria y comunicación. Todos los componentes de nuestro conocimiento pueden ser llamados representaciones mentales del mundo que nos rodea.
y son elementos principales del pensamiento. Las representaciones externas que encontramos en la vida cotidiana son los signos y los símbolos que utilizamos en el lugar de otras cosas. Si bien es cierto que las representaciones no son idénticas a las representaciones, las utilizamos en lugar de los seres representados. Significan la cosa real dependiendo de la teoría que se use. Hay distintas representaciones. Aquí hablaremos de las representaciones como son las cosas, que son las que captan algunas de las características de objetos que representan, y las representaciones simbólicas que no tienen relación con la cosa que representan. El pensamiento humano usa tipos de representaciones. La representación se clarifica si pensamos en la fotografía de una niña. Al ver la foto sabemos que es una niña en sí, sino una representación de ella. Si tomamos la palabra niña, esa palabra no representa de ninguna manera una niña. Es una palabra de 4 letras. La representación es arbitraria. Dependerá de la experiencia personal, de tu imaginación o de su imaginación para hacerlo mentalmente. Una representación de una niña, si tomas un momento para reflexionar, te darás cuenta que la representación que hiciste de la niña en tu mente tiene que ver con la historia personal. De igual manera, nuestra mente tiene distintos tipos de representaciones. Algunos reflejan más directamente los atributos del objeto que representan, pero otras representaciones mentales son más abstractas, como son las palabras en el lenguaje. Por lo tanto, lo que conocemos en nuestra conexión entre las cosas está formada por representaciones, cosas y representación de palabras. Las primeras tienen que ver con imágenes mentales que se pueden visualizar, y las palabras son representaciones simbólicas que se interpretan con nuestro pensamiento. La mayor parte de conocimientos que tenemos proviene de imágenes mentales. ¿Te imaginas una cosa en la colina y te pregunto si las montañas se encuentran alrededor están pobladas? Para contestarme tendrás que hacer una imagen mental que podrás ver con tu experiencia previa, ya sea real o imaginaria. Para acceder a esta información tenemos que visualizar la imagen de la misma manera que vemos la información de una fotografía. Lo mismo sucede cuando alguien nos cuenta una historia. Mientras más rica sea su descripción, más imágenes mentales nos provoca. Esto no se ve más claramente cuando leemos un libro. Un buen lector con un lenguaje nos hace evocar situaciones que requieren el uso de nuestra capacidad de imaginar. Es decir, que no lo tenemos, no lo podemos tocar, pero sí podemos imaginar la historia que el autor o el escritor nos está narrando, y que a medida del paso nosotros estamos leyendo y vamos imaginando. Es lo que comentaba. Para acceder a la información que hay en nuestra mente, no es tan fácil como ver una fotografía, porque la mayoría de datos que tenemos almacenados están en el inconsciente. Y además, si la tarea fuera acceder a los contenidos conscientes de igual manera, nos faltarían palabras para describir la cantidad o la cualidad de nuestros pensamientos. Cuando queremos hablar de nuestros estados mentales, usamos representaciones como me siento mal, me siento contento, me siento raro, me siento de mal humor, pero no estoy malhumorado, o como extraño a X persona, o como extraño a alguna cosa, por ejemplo alguna mascota, etc. Muchas veces nos resulta difícil interpretarlas. Si así es lo más para uno mismo, se puede uno imaginar en las demás personas. Si de repente uno no comprende cómo se siente hoy, o cómo amaneció hoy, en qué estado, no se siente bien, pero tampoco puede decir con palabras cuál es la sensación que le está causando algún motivo de sentirse mal. Si le duele el estómago, si está aburrido, si tiene ganas de tomarse un café, no lo sabe, a veces está confundido, imagínense. Entonces, ¿de qué manera podemos acceder a nuestros pensamientos?
tenemos que partir del hecho de que no podemos acceder a todos ellos y la gran mayoría son inconscientes, y de que los pensamientos conscientes hay algunos en los que podemos acceder con facilidad. Por ejemplo, cuando vemos a alguna persona con su cara, vemos si está contenta o si está feliz, y realmente lo podemos ver, pero hay pensamientos que no podemos en el inconsciente verlos, qué está pasando. Se describe una clase mental o una categoría, por ejemplo, gatos. Incluye gatos, siameses, angora, etc. Otros conceptos y otras cualidades o dimensiones como la edad, la raza, si es gato o gata, o la longitud. Otros tienen que ver con las relaciones de comparación. Eres más alto, más delgado, más flaquito, eres moreno, eres blanco, tienes ojos azules, tienes ojos color miel, tienes tus ojos negros, etc. Por ejemplo, fruta es un concepto más abstracto que plátano, porque si dices quiero una fruta, la persona a quien hablas no puede hacer una imagen mental de ella, ya que hay variedad de frutas con esta categoría. Las cualidades asociadas con el concepto no son compartidas por la categoría. Por ejemplo, no todas las frutas son rojas, ni todos los perros son lanudos. No todos los seres que se engloban en un concepto comparten características, digamos, que pertenecen a la misma familia o a la categoría. Es decir, por ejemplo, en la cocina nosotros tenemos otro ejemplo, una categoría de cosas que tenemos en la cocina. Pero, por ejemplo, si decimos estufa, cuchara, plato, tenedor, cazuela, olla, vaso, jarra, colador, licuadora, etc., ese se refiere a que es una familia de categoría de la cocina, pero no van a pertenecer otras cosas que no sirvan para la cocina. A eso se refiere. Otra categoría de los objetos que podemos decir escuela. Cuando decimos escuela, hay una familia y una categoría. Podemos decir escuela en niños, porque hay niños dentro de la escuela, en libros, revistas, cuentos, plumones, pizarrones, sillas. Por ejemplo, ¿qué más puede ser? Un timbre, un patio para jugar, pelotas, juguetes, pinzas, bolígrafos, plumas, lápices, colores, crayolas, sacapuntas, pinceles, pinturas de diferentes, papel bond, cartulina, grabadora, micrófono. Todas esas familias de categorías se refieren a la familia, y a la categoría de la escuela, pero no podemos poner otro tipo de objetos que se refieran, por ejemplo, a la cocina o que se refieran a los animales domésticos. Por eso se está refiriendo en los conceptos y los ejemplos en los conceptos abstractos de las cosas, y no se pueden hacer revolver, sino que cada categoría tiene una familia de palabras que pertenece a un cierto grupo, como decíamos aquí, en la cocina, la escuela, por ejemplo, la fruta también, para que quede más claro. Entonces, un concepto es una categoría mental que agrupa objetos relacionados con actividades abstractas o cualidades que comparten ciertas características. Es decir, por ejemplo, pues las frutas tienen ciertas características de colores, o sea, son características propias de cada familia, colores, tamaños, sabores, porque por ejemplo un limón no sabe igual que una naranja, o una naranja no sabe igual que una fresa o una papaya, y una piña. Hay frutas más dulces, frutas menos dulces, y por eso a eso se está refiriendo. Bueno, pues les mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Y muchísimas gracias, por favor denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y muchas gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga y que tengan un día excelente. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós, muchas bendiciones del cielo. Nos vemos.